Hola a todos y bienvenido a un episodio más de su podcast Dentíficamente Hablando, donde hablamos de literatura dental y de todo un poco de vez en cuando. Es un placer para mí de nuevo tener a este invitado, al doctor Salazar. ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien, vos? Sí, Gracias sí, por la aquí bien. invitación. Sí, teníamos esta segunda sesión pendiente, ¿verdad? Porque ya hicimos un Q&A, una pregunta y respuesta en la sesión pasada y en ese habíamos ¿cómo se dice? Invitado a este nuevo capítulo que vamos a estar compartiendo un artículo eh, sobre las ventajas, desventajas o más bien sobre las características de la rehabilitación de implantes versus dientes. Algo así es, ¿no? Correctamente. Yo creería que lo podemos tirar y ponerlo más controversial todavía. Sobre qué es Como en el mejor. título. Exacto. Y ahí está, ¿verdad? Correcto. Bueno, este artículo es, en español sería, ¿son superiores los implantes? eh, Perdón, ¿son superiores los dientes que los implantes? Imagínate. ¿Qué tal esa pregunta? ¿Cuál es tu Súper. respuesta? Sí, si yo te digo, Chele, los dientes son mejores que los implantes o viceversa, ¿cuál de las dos te llama más la atención? Hombre, yo te diría, fíjate que cuando me entrevistaron para hacer el fellow, uno de los doctores que me estaba entrevistando me hizo una pregunta durísima, que para mí fue la peor de todas, fue, ¿vos crees que la colocación de los implantes es el fracaso de la periodoncia? Y la otra fue, Well, ¿vos crees que la colocación de implantes es el fracaso de la endodoncia? Entonces, entonces yo le respondí lo mismo que tú le responderamos. Es solamente un tratamiento más. Un pero es implante, que, ¿sí? sí, claro. O sea, como si pones un implante porque, ok, perdiste el diente, ¿no? Es decir, es un fracaso de la periodoncia o de la endodoncia. Pero ¿qué pasa en los casos de traumatología, por ejemplo? Bueno, por O ejemplo, sea, perdón. Pero claro, lo que pasa es que él se estaba refiriendo a dientes que tienen pronósticos muy desfavorables, pues, en ok, periodoncia y en endodoncia como tal. Entonces, por ahí viene la pregunta, pues, ¿qué preferís tener? ¿Tener un diente que lo vas a perder o tener un implante que no lo vas a perder? Si está bien colocado y si está dentro de todas las condiciones favorables. Porque de eso es de lo que se trata este artículo también, teniendo en cuenta que el implante está bien colocado y bien rehabilitado. correcto. Bueno, este artículo es reciente, salidito del horno, ¿no? Del 2024, correcto. Simón. Por los doctores Sadowski y Bronsky en el Journal of Prosthetic Dentistry. Para los que les interesa tener por ahí el artículo también, con mucho gusto se lo podemos compartir. Nos ponen aquí en los comentarios o en las diferentes redes. Pues ahí nos contactan. Doc, pásese el artículo. Y lo mandamos ahí directo. También va a estar en la página web de- del podcast, ¿verdad? Entonces también por ahí lo pueden descargar. Bien, la verdad es que desde el inicio van duro, porque por acá dice, hay un marcado contraste entre el diente y el análogo de raíz anquilosado, que se determina como implante dental. Eh, y la principal diferencia es la presencia o ausencia del ligamento periodontal, ¿sí o no? Clave. Y proceden a hablar de que obviamente este periodonto o este ligamento periodontal ofrece un mecanismo de, aquí dice, protección contra los patógenos de la cavidad oral y proporciona estabilidad mecánica al actuar como un amortiguador protegiendo al hueso alveolar de daños causados por fuerzas elevadas. Entonces, esa es una de las principales diferencias y es la presencia del implante, pero, perdón, la presencia del ligamento, obviamente en el diente natural, pero que está ausente en los implantes. Y bueno, ¿qué beneficios o no esto trae en el caso de la ausencia en el implante? Mira, para mí que esa es una de las cuantas cosas a analizar en realidad en relación del implante con el diente. Porque, por ejemplo, otra cosa que el diente tiene, que el implante no tiene, es una pulpa.
dentina, odontocitos, odontoblastos y aquel montón de células de las que se habla también en este artículo donde dice, entonces, si vos tenés un diente que lo estás rechinando, que lo estás utilizando para hacer bruxista, un diente en el que te pegaron, el que va a soportar todo eso es el periodonto, pero también la pulpa va a responder. Y eso acá no lo mencionan ellos. O sea, no hablan de cómo podría ser una desventaja para el diente tener pulpa, o una ventaja más bien, porque por ejemplo, a una corona obviamente no le va a dar caries, pero a un diente obviamente sí le va a dar caries. Y la pulpa se irrita, la pulpa responde, se forma dentina reparativa y todo aquel montón de cosas que ya sabemos. Pues en cambio una corona de un implante, si tiene algún patógeno, eh, lo que va a pasar es que lo que va a reaccionar es el tejido perimplantar. Por eso es que la comparación que se hace es solamente con el periodonto y el tejido perimplantar. Entonces el periodonto, como bien lo estaba diciendo, lo sella al diente, pero al implante no. Entonces, tenés bacterias y lo que hacen es que empieza el cuerpo a producir sus mecanismos de defensa inflamatorios y todo el hueso del implante se empieza a perder. En cambio, si eso le pasa al diente, lo encapsula y lo tira. O en el peor de los casos, agarras enfermedad periodontal. Claro, eso hace que haya una diferencia en la respuesta, ¿no? Cuando es un diente versus el implante. Casualmente, los autores, esto es algo que por aquí hablan. En estudios experimentales, hablando de in vitro con modelos de perimplantitis y periodontitis, inducido con ligaduras, se encontró una mayor pérdida de osteocitos con implantes, donde el hueso alveolar parecía menos denso y el análisis histológico reveló un mayor número de osteoclastos. Y ahí eso obviamente está en respuesta directa a la habilidad que tiene el periodonto, y casualmente más adelante por ahí se mete a la histopatología, ¿no? Inmunología, y la respuesta que el ligamento periodontal ayuda o coayuda en ese proceso de respuesta de defensa Pero a mí y me de gustaría inflamatorio. hacerte la pregunta. ¿Vos crees que esa comparación es justa? Comparar la cantidad de pérdida ósea que va a tener un diente en relación a la que va a tener un implante. ¿Justo en Para qué mí que, sentido? digamos, estás comparando peras con manzanas, se parecen pero no son iguales, pues. Es No, sí. decir, si vos ya sabes que tenés un mecanismo de defensa contra las bacterias y contra todo en el diente, y vos sabes que el implante no lo tiene, es como, digamos, medio lógico encontrar que vas a tener una mayor pérdida en un implante, pues. Ahora, si vos le pones a un implante el famoso Emdogain, las melogeninas, que yo las uso todo el tiempo, que todos los periodoncistas las usamos todo el tiempo, obviamente no le va a pasar nada porque no tiene periodonto. Entonces no se va a regenerar. Entonces vos le pones un implante con perimplantitis, hueso, membrana, todo lo que vos querrás, no lo vas a regenerar. Tenés perimplantitis, tenés perimplantitis. Tenés que hacer la limpieza mecánica, la debridación, sacar todo lo malo, hacer la implantoplastía, la desinfección química y después hacer tu injerto óseo y eso cicatriza por reparación, que ya la vez pasada lo discutimos, no cicatriza por regeneración. Es correcto. Bueno, sí, en ese sentido, obviamente tenés razón y es una de esas diferencias. Pero luego tenés la parte mecánica, ¿vale? Esa es la parte biológica. Y aquí los autores luego, siempre hablando en la introducción, hablan sobre esa diferencia desde el punto de vista mecánico, ¿no? En este caso se ve que, por ejemplo, cuando aquí nos dice, cuando se comparan las prótesis soportadas por implantes y las soportadas por diente, los resultados basados en la evidencia en el caso de los implantes han sido lentos en ganar aceptación, ya que son contraintuitivos en comparación con los protocolos Me para la encanta esa palabra. restauración de dientes naturales. Sí, ello incluso más adelante amplía un poco más esa discusión, ¿no? Que no va contra digamos, lo que ya conocemos. Claro. Por eso es contraintuitivo. Y dice, esto se debe a que hasta ahora los protocolos del diseño para las restauraciones con implantes han sido adoptados como un modelo familiar, que son pues las restauraciones en dientes naturales que tienen un ligamento periodontal. Y aquí veo una diferencia de cómo, por ejemplo, los diseños de prótesis con cantilever
responden mejor. Incluso por acá hablan de que hay una revisión sistemática donde, donde se observa, ¿no?, que no interfiere negativamente en la supervivencia o éxito con respecto a la prótesis o al, a la pérdida de hueso marginal alrededor del implante. En el caso de los cantilevers, algo que, como la mayoría manejamos en los dientes naturales, pues, es diferente, ¿no? Sí, me imagino. Ahora, en cuanto a los dientes naturales, no tengo idea cómo funcionan los cantilevers, pero sí, en un implante tiene sus indicaciones y sus contraindicaciones. Pues, ahora, es interesante que lo menciona, el hecho de que un cantilever funciona mejor en un implante que en un diente natural, porque ahora te hago la pregunta, si el gold standard de la atención es implante y puente o implante y corona, ¿por qué estamos hablando de cantilevers? ¿Y para qué estamos hablando de cantilevers entonces? O sea, porque otra de las cosas que él dice ahí es si el cantilever no es mayor de 8 milímetros. Es decir, tenés una limitante también. Porque si el cantilever es mayor de 8 milímetros, el implante va a salir levantado como con una palanca, como quien lo sacó como un elevador, pues. Y la misma razón es por la cual en las prótesis totales, que tienen 4 o 6 implantes colocados, vos haces implantes angulados hacia distal para evitar tener cantilevers. Y por esa misma razón, esos implantes tienen angulaciones, o ¿cómo se llaman? Los multi-units, los multi-units tienen algunas angulaciones para disminuir algunos cantilevers también en sentido horizontal. Entonces, mi pregunta, ¿por qué él dice cantilever de 8 milímetros? Está hablando de un diente nada más, no está hablando de una prótesis total. Sí, en este caso mm, Entonces, no habla de eso, correcto. claro, entonces mi pregunta es, ¿por qué estamos hablando de un cantilever en un diente, pues? O sea, porque si me estás diciendo que lo vas a Pero es colocar que, en o un... sea, eso ¿Sí? tiene que ver desde el punto de vista de qué es lo que estás restaurando, pues, porque, por ejemplo, si vas a restaurar dos dientes, es lo que él te está diciendo, y uno de los diseños comunes es eso, ¿no? Hacer un cantilever hacia mesial o hacia distal sin necesidad de colocar dos implantes, por ejemplo. Bueno, esa es la otra pregunta. ¿El cantilever es hacia mesial o hacia distal? Desde el punto de vista biomecánico, No no es debería de relevante, importar. dice. Ok. Bueno, en el artículo después hablan un poco de esto. Entonces, basado en esas dos ideas, ellos hablan y proponen esta revisión. Casualmente, esta es una revisión eh, de mapeo, le dicen. Entonces, hacen esta revisión basada en esas dos ideas, ¿no? Examinar la pregunta de si los dientes son superiores a los implantes desde el punto de vista de soporte hacia las restauraciones protésicas, ¿no? Hacen una búsqueda en diferentes plataformas, por aquí lo podemos ver, en PubMed, Science, Web of Science, con las diferentes palabras clave. Eh, Inglés y ambos autores pues proceden a hacer la revisión. Sin embargo, esta revisión, y hace ratito lo estábamos comentando, no es una revisión sistemática como tal, pues porque no cumplieron otros requerimientos para que se convierta sistemática y al final también lleva un poco de la influencia, un poco más probablemente de las preferencias de cada uno de los autores, ¿no? Personalmente, el doctor Sadowski siempre habla, pues que tuve la oportunidad de conocerlo, siempre habla de la posibilidad de hacer cantilevers. Personalmente no es mi elección porque, o sea, vuelvo a la pregunta, pues, ¿por qué no poner dos implantes, pues? Y si querés distribuir mejor la fuerza, ferulizarlos. Sí, pero si no tenés el espacio, por ejemplo, Ah, ok, en incisivos, ok. en unos incisivos inferiores, perdón, sí, inferiores, en donde no tenés el espacio y vas a reponer, por ejemplo, los dos incisivos, ese es uno de los casos, creo que más comunes. Ok, sin duda, pero entonces por eso es que ahí te está diciendo que no puede pasar más de 8 milímetros. Pero, por ejemplo, en hacer un cantilever de un primer molar a un premolar y hacer un premolar de 8 milímetros, podría funcionar bien según lo que ellos están diciendo. Ahora, ¿qué pasa si el paciente es bruxista y vos haces ese cantilever? ¿Será que lo va a aguantar el implante? ¿O será que no lo va a poder soportar el implante? Eso es
Ese es no sé, pues tendríamos que ver las indicaciones, porque ahora que vos me digas sí, por si pones un implante más largo, también yo te podría contraargumentar que no importa la longitud del implante que vos pongas, la fuerza horizontal y vertical se va a distribuir al mismo lugar, que son los primeros 3-5 milímetros del implante. Así que vos podés Sí. poner un implante de 50 milímetros si vos querés y la fuerza va a estar siempre en el mismo lugar. Correcto. Pero bueno, por eso casualmente en esta revisión proceden y hay de nuevo dos puntos o varios puntos importantes. El aspecto biológico del ligamento periodontal y el aspecto mecánico. Y dentro de lo que estás hablando del aspecto mecánico, pues en verdad, el implante resiste más estrés según los estudios y la revisión que aquí presentan, resiste más ese estrés. Esa idea, por ejemplo, de que comparado con el diente con respecto a las fuerzas oblicuas, digamos, en un diente natural, pues obviamente pueden ser nocivas, hablando de las interferencias oclusales en posteriores, ¿no? Pero en el implante, por acá nos dicen que no, o sea, puede resistir más ese estrés por parte del implante, aunque tengas implantes cortos, como vos lo decías ahorita, ¿no? Si tenés implantes cortos o largos, pues basado en estas primeras revisiones, no soporta más esas cargas, ¿no? Y Claro. eso es una de las diferencias en ese aspecto con la diferencia en los dientes naturales. Claro, pero ahora esa es otra de las cuestiones que, por ejemplo, vos acabas de decir, un diente que sufre trauma de oclusión y lo sacas del trauma, obviamente desarrolla algún defecto óseo que tenga que ver con el trauma oclusal, pero una de las características que tienen los defectos óseos que tienen trauma oclusal, según la literatura que yo he manejado, es que no necesariamente tienen sangrado al sondaje, es decir, no hay una enfermedad periodontal activa y además de eso están corticalizados. O sea, vos los encontrás corticalizados, es decir, están sanos, pues. O sea, se perdió el hueso en la porción más coronal donde se tenía que perder, el diente se mueve hacia mesial, usualmente, o hacia distal, vestibular o lingual, donde se tenga que mover para poder soportar la fuerza y después se adapta. Entonces, Claro, si no pasa, hay algo eso, no sé, ¿no? Un umbral claro. del trauma, porque si pasa, obviamente hay una respuesta negativa, ¿no? Y con pérdida ósea. Pero si ese umbral se mantiene, el fisiológico, entonces existe eso que vos decís, la adaptación. Entonces vuelvo a lo mismo, pues, que incluso mecánicamente soportando fuerzas que no debería de soportar, el diente tiene digamos, la ventaja biológica de que se puede adaptar. Un implante es una cosa que está muerta, no está muerta. Un implante es una cosa inerte que no se puede adaptar porque es un pedazo de titanio que el cuerpo lo acepta y dice, bueno, me adapto a este tornillo que tengo aquí metido, lo fusiono hacia mí y ya está. Reciben impactos nocivos para sí mismo, por ejemplo, el que estábamos hablando ahorita, un cantilever, pues, un cantilever mal diseñado, un cantilever, no sé, que mida más de 8 milímetros y las fuerzas que va a empezar a recibir, por más que sean horizontales y verticales, que dice al revés el símbolo horizontales y verticales, tengo que regresar a primaria, ¿viste? Por más que sean horizontales y verticales, según este artículo, si el cantilever mide más de 8 milímetros, es decir, mide 9 milímetros, recibe las mismas fuerzas, el implante puede fracasar, no se va a adaptar. Y el defecto óseo que se va a generar, según lo que acabamos de leer, es en un radio de un 50% mayor de lo que recibe un diente, según recuerdo que decía, ¿cierto? Sí. Aproximadamente. Entonces, Sí, no, y aquí lo tenemos, ¿no? En estudios in vitro se ha sugerido que dentro de un rango fisiológico de estrés, es decir, menos de 90 kilopascales, ocurre la diferenciación osteogénica en células sanas del ligamento periodontal. Sin embargo, una carga dental más alta y el consiguiente aumento del estrés en el ligamento periodontal puede generar hipoxia local, flujo de fluido, lo que inicia una reacción inflamatoria aséptica.
Obviamente esto se traduce luego en reabsorción osteoclástica, áreas de compresión y depósito. Eso es lo que estabas hablando vos. Claro, Esa respuesta es diferente en el implante porque no existe el ligamento periodontal, por lo tanto, ahí es donde se hace esa diferencia, ¿no? En que el implante, al no tener, digamos, ese efecto biológico por el ligamento del periodontal, ya que no existe, pues resiste un poco más esas fuerzas de estrés mecánicas como tal de la oclusión. Una vez que claro, está osteointegrado, obviamente, ¿verdad? claro, claro. Porque también entonces la pregunta no debería de ser si los dientes son superiores a los implantes o viceversa, debería de ser qué me favorece a mí rehabilitar un diente o un implante, qué es más fácil, dónde puedo cometer más errores, pues, o tal vez no cometer más errores, pero dónde puedo, digamos, hacer prótesis más grandes, dónde puedo disimular mejor las mordidas, no sé, algo así. Porque, por ejemplo, eso mismo que vos acabas de decir, o sea, a un implante eso no le pasa. Un implante soporta muchas más fuerzas, precisamente porque no tiene ligamento periodontal. No se va a reabsorber el ligamento periodontal. El implante, el defecto óseo que se forma por otras razones, porque no tiene esa defensa biológica que tiene. Es decir, yo me caigo ahorita, Dios no lo permita, yo me caigo ahorita de frente a la mesa, pego los dientes de adelante y se me quiebran toditos. Me pasa lo mismo con un implante y no se va a romper, segurísimo. Me puedo romper la cara antes que se rompa el implante. Puede pasar, sí. Es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Sí, bueno, también puede pasar de que se fractura, pues, o se fractura el hueso alveolar con todo implante. Es decir, O se fractura. obviamente, dependiendo del tipo de golpe que te des, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, otra cosa, si tenés un reborde alveolar pequeño, eso que vos acabas de decir también, por ejemplo, si tenés un reborde alveolar pequeño por algún trauma, alguna cosa que haya sucedido, vos podés poner un implante corto y una corona larga. Y mucho no va a pasar. En cambio, si vos tenés un diente con una corona, no sé, con una raíz, perdón, corta de 5 milímetros, anda a ponerle una corona de 10 milímetros, pa. ¿Cómo? ¿Cómo? Por esa parte, perdón. Por ejemplo, yo tengo un implante de 10 milímetros, de 6 milímetros. Fácilmente le puedo poner una corona de 10 milímetros, 11 Ah, milímetros claro. y, Sí puedes. y no le va a pasar nada. Va a quedarse en su lugar, no se va a mover nunca, va a recibir las fuerzas que tiene que mover siempre y cuando, como decimos, esté bien rehabilitado, bien todo, ¿verdad? La corona no esté sobrecontorneada y todo eso. Entonces, si vos tenés una raíz de 5 milímetros, ¿qué pasa si le pones una corona de 10 de 11 milímetros, pues? Claro, es que en ese caso es tomar en cuenta esa relación corona-raíz, ¿no? Esa Claro, proporción que claro, se maneja universalmente que en el diente natural debe ser al menos 1:1, ¿verdad? Pero lo ideal sería 2:1, hablando de que tienes que tener mayor longitud radicular, ¿no? Con soporte, obviamente. Pero en el implante eso puede ser invertido, es lo que acabas de mencionar, ¿no? claro, Y va a soportar esa fuerza. Eso es muy importante y aquí los doctores hablan de eso, que es muy importante a la hora de tomar las decisiones de cómo pensar rehabilitar al paciente. Y por eso es importante este tipo de artículos, ¿no? En donde vos tenés que tomar en cuenta todas esas condiciones que el paciente pueda o no tener, de acuerdo al caso, ¿no?, específico del paciente. claro. Pero también hay otra cuestión precisamente respecto de esto, pues que si tenés un reborde corto, pequeño, bajo, no sé cómo le podríamos decir, corto, creo que sería lo más adecuado. Digamos, vos podés poner un implante corto, un implante pequeño, de 6 milímetros y todo eso, pero muy seguramente vas a tener que poner algo de porcelana rosada para poder disimular tus tejidos blandos, pues. En cambio, si tenés un área donde tenés un diente que, me- no sé, pues, y vas a hacer un puente, vos podés hacer la cantidad de injertos de tejido conectivo que vos querrás y no le va a pasar absolutamente nada, se va a ver precioso más bien. Entonces, esa para mí es una gran desventaja también que tienen los implantes en relación con los dientes en la parte de rehabilitación, en el hecho de que vos podés rehabilitar con un implante corto, coronas largas y disimular los tejidos blandos y todo eso. Lo que digo es, yo no puedo
pasar más de 5 milímetros entre la cresta ósea y el punto de contacto para poder tener una papila en un implante. En un diente tengo un poquito más o sea, la distancia debería ser la misma, pero tengo un poquito más de flexibilidad con los tejidos blandos. Un implante yo no le puedo dejar una altura, un transgingival de 6 milímetros. Al día siguiente el implante lo va a tener aquí en la mano, pues. Entonces, para mí esas son, digamos, muchas desventajas, pero si te fijas, digamos, yo concuerdo mucho con lo que dice el artículo, pues son desde un punto de vista más biológico las desventajas que tiene el implante con relación al diente. Y las desventajas que tiene el diente con relación al implante son más mecánicas, pues, como vos decías, pues, por ejemplo, Bueno, como sale sí, aquí. claro, como sale aquí, claro, tal cual. Pero, por ejemplo, vuelvo a lo mismo. O sea, hoy en día una de las grandes, no de las grandes, de las más comunes enfermedades que nosotros tenemos en la boca es perimplantitis. O sea, ¿cómo puede ser que todo el mundo tenga perimplantitis? Y porque todo el mundo tiene un implante, y porque todo el mundo pone un implante, y porque todo el mundo quiere hacerlo, y a veces no lo hacemos teniendo en cuenta todas las recomendaciones que deberíamos de tener. Sí, bueno, le puse cemento y se me pasó un poquito, no pasa nada. Bueno, Perimplantitis segura, pues. ¿Qué pasa si se le pasa cemento al diente? No le va a pasar nada. es probable. Todo depende igual de la respuesta del paciente. Hay pacientes que obviamente van a reaccionar de la misma manera con inflamación, ¿no? Seguro, pero se va a inflamar el periodonto y se encapsula y se va. Eso al implante no le pasa. Al implante le pones una partícula, exceso de cemento y generas perimplantitis. Podemos discutir todo lo que vos querrás, si es leve, moderado o severa, en relación al diente, pero le producís perimplantitis. A un diente no le vas a dar periodontitis por un poquito de exceso de cemento. Es probable. Bueno, casualmente, ese análisis que estamos hablando, aquí igual los autores dicen, reconocer la capacidad regenerativa superior del complejo periodontal fomentará un enfoque rentable para manejar denticiones comprometidas periodontalmente en lugar de reemplazarlas con restauraciones soportadas con implantes. Es decir, analizar cada caso, analizar esa capacidad biológica del periodonto con respecto al caso específico del paciente. Igual, hay pacientes que quieren todavía cuidar o mantener sus dientes en boca lo más posible, a pesar de que puedan ya Claro. tener un periodonto disminuido y esto, ¿no? Y para mí es una maravilla cuando el paciente llega y me dice, no me quiero sacar los dientes. A veces es un dolor de cabeza, pero la mayoría de las veces es una maravilla. Digo que es un dolor de cabeza porque a veces, o sea, digamos, en mi consulta lo que llegan usualmente son pacientes con enfermedad periodontal y muchas veces son con enfermedad periodontal muy avanzada. Entonces es como el diente lo tenés ahí moviéndose como una hamaca y quiero mantener mi diente. Bueno, claro, hay casos en que obviamente ya el pronóstico es malo, por no decir Irrecuperable, claro. otra. Y aquí igual los autores dicen, ¿no? Si en estos casos se considera que los implantes dentales tienen un mejor pronóstico que el diente, se puede seguir un plan simplificado y rentable con diseños protésicos que gestionen mejor las cargas mecánicas que los dientes. Obviamente porque ya el diente tiene un pronóstico malo con... En ese caso, por ejemplo, se pueden usar implantes cortos, incluso con una relación corona-implante invertida de 2:1. Eh, y esto va a ayudar a reducir la morbilidad, las complicaciones y los costos en comparación con implantes más largos o con incluso procedimientos que incluyan regeneración ósea. Ya, Claro. entonces, a veces, no, porque no hay hueso, porque vamos a meter hueso. Obviamente eso es más costoso, tenés que darle más tiempo de cicatrización, etcétera. Entonces, podrías optar, tomando en cuenta, bajo esta revisión, que por el momento estamos viendo que hay una respuesta desde el punto de vista mecánico mejor por parte de los implantes, Claro. entonces optar opciones más cortas o, y simplificar el plan de tratamiento para el paciente, pues al final. Esa es una de las ventajas que podría
o que se refleja en el uso de rehabilitar al paciente con implantes dentales. Sí, sin lugar a dudas. Pero también eso que vos acabas de decir tiene una palabra condicionante, que es si el diente es irrecuperable. O sea, si no puedes hacer nada para, no, para evitar sacarlo, pues. Porque si el diente tiene un pronóstico malo, pobre, todavía lo puedes mantener, incluso mejorar las características del futuro reborde déntulo, pues, para la hora de colocar tu implante. Y hay estudios, inclusive, que favorecen la regeneración de dientes que tienen defectos hasta el ápice. Incluso dientes multiradiculares que tengan eh, furcas, defectos de furca de grado 2 o grado 3. O sea, digamos, hay maneras de regenerarlos, hay maneras de mantenerlos. Ahora, las que tienen peor pronóstico son las lesiones de Furca de grado 3, obviamente, con defectos óseos que involucren hasta el ápice de un diente. Eso usualmente es algo irrecuperable. Y en ese caso, obviamente, es mejor un implante que un diente. Pues no te vas a poner de loco a querer decir, sí, yo lo voy a hacer. No tiene sentido. Porque en la práctica privada eso tiene, además de repercusiones financieras, tiene repercusiones con tu reputación y con lo que el paciente va a apreciar como algo bueno, porque usualmente vienen con sintomatología al tiempo, que usualmente no. O sea, nadie quiere estar yendo al dentista y nadie quiere estar yendo al dentista a hacerse lo mismo una y otra vez para tener exactamente el mismo resultado. Sí, son complicados a veces los pacientes. Yo, en Siempre. ese caso, imagínate, o sea, si ya el paciente está perdiendo, vamos a poner que decidieron planificar rehabilitar con implante. ¿Cómo? Ahí viene el manejo también psicológico, ¿no? Y desde el punto de vista eh, mental, psicológico, como podamos llamarle, ok, si este paciente vino con enfermedad periodontal y todo lo que ya mencionaste, él perdió sus dientes, pues, hay un riesgo también de que no cuide esa rehabilitación con implantes y vaya a padecer de perimplantitis. Entonces ese manejo eh, del paciente, no solo desde el punto de vista de tu técnica quirúrgica y de tu planificación en la rehabilitación del implante, ¿verdad? O del caso, sino también esa rehabilitación del paciente como tal y su higiene oral y su control, como dijiste, que no quieren llevar. Pensamos que ya póngame los implantes y listo, me voy, nos vemos nunca más. Pero viene ese trabajo, ¿no? Esa conversación con el paciente de tratar de mejorar un poco su conocimiento de salud oral y de mantenimiento, en este caso, de este tipo de tratamientos, ¿no? Totalmente. Y en ese sentido yo creo que deberíamos nosotros de ser conscientes también de que lo que estamos diciendo ahorita, pues por eso como te decía, es importante poder comprender este tipo de artículos, pues, porque si sabes que un diente aguanta más que un implante en términos biológicos, vos sabés que tu paciente periodontal, como vos decís, es irresponsable, pues de por sí, y que se te puede perder en algún mantenimiento que otro, y bueno, pues el diente va a aguantar ahí un año más, va a aguantar como todo un campeón ahí luchando ese diente, que no es lo ideal decir eso, obviamente, tampoco, eh, pero un implante no. O sea, yo he visto dientes en boca, y esto ya es una opinión personal, no tiene nada que ver con la ciencia. Yo he visto dientes en boca que están agarrados de la última porción de hueso en el ápice únicamente. Y ahí han estado. Yo he visto implantes que, digamos, tienen el 70% de soporte óseo y le haces así y se salen. Claro. Sí. Entonces, claro. Entonces, fíjate que ahorita me acabas de dar una idea que no sé, pues estoy de atrevido porque esto te lo debería decir a solas después, pero tengo un amigo que me encantaría que tal vez lo tomemos en cuenta, bueno, dos personas en realidad que tal vez lo tomemos en cuenta para que
por ahí te compartan, y si quieren, pues, y vos también, un caso que ellos tienen, como reporte de un caso que ellos tienen donde hicieron regeneraciones periodontales a un paciente estadio 4 grado C. El paciente lo empecé a manejar yo con mantenimientos periodontales únicamente y ortodoncia, para los que dicen que no se puede hacer eso, ahí lo podemos poner también, con pérdidas óseas superiores al 70% en todos los dientes. Y le mandé su ortodoncia y después ellos hicieron el manejo quirúrgico y protésico y el paciente tiene una sonrisa más bonita que la tuya y la mía juntas. Hoy en día. No, espérate, esta sonrisa colgate no. Bueno, claro, obviamente es un paciente, me imagino, muy colaborador, de esos Sin pacientes que duda. todo mundo quiere, ¿no? Sin duda, pero ahora yo te digo eso, o sea, porque eso es lo lindo del paciente periodontal. Por un lado están los pacientes periodontales que son súper irresponsables y por otro lado están los pacientes periodontales que no sabían que tenían la enfermedad periodontal porque nunca se les diagnosticó, sin embargo son muy dedicados. Y usualmente, con terror te lo digo, la mayoría fueron atendidos por tratamientos de ortodoncia antes de ser tratados periodontalmente. Sin embargo, se le hizo su tratamiento de ortodoncia completo y ahí tienen sus 32 dientes en la boca, con defectos que llegan hasta los ápices en todos los dientes, movilidad grado 2, grado 3, defectos de furca y todo lo que vos querrás, y ahí están. Ahora, eso si le llega a pasar a un implante, ¿el implante lo va a aguantar? No, es difícil, pues. Es Una vez que imposible, sí. perdés esa integración, Exacto. no te Entonces, da. entonces, para mí la biología del diente es maravillosa. La biología del implante también obviamente lo es, pero la biología del diente sin lugar a dudas o sea, es algo precioso, pa. Entonces, ¿qué son mejores? ¿Los implantes o los dientes? Si La leemos pregunta. si leemos la conclusión que vos tenés ahí, estaría Aquí más la tenemos, contento. dice. Los dientes son superiores a los implantes en su capacidad para resistir desafíos biológicos, pero los implantes son superiores a los dientes al manejar cargas compresivas más altas sin provocar reabsorción ósea, ¿no? Esa es la conclusión acá de los autores. Y como decimos en el buen Nica, mira, brother, depende. Obviamente el enfoque, ¿no? Y ya estamos hablando, ya biológicamente pues hay una superioridad que no se puede comparar en el caso de los dientes naturales, ¿no? Pero mecánicamente en los casos puede ofrecer unas ventajas o esa resistencia, ¿no? A las fuerzas o al estrés desde el punto de vista mecánico por parte de los implantes. Pero digamos, si vos quisieras, porque por ejemplo, si vos me preguntas a mí qué significa eso, yo te diría, bueno, mira, esas son conversaciones que vos tenés que tener con tu paciente y decirle, pues, este diente lo podemos mantener, pero para mantenerlo necesito hacerte una cirugía regenerativa y después de hacerte tu cirugía regenerativa tengo que hacerte una cirugía plástica y después de la cirugía plástica tengo que hacerte una corona y después de la corona no sé. Y Eh, el mantenimiento que conlleva ah, después, ¿no? y del Obviamente. mantenimiento lógico. Ahora, vos le decís, mira, este diente no tiene buen pronóstico para poder tratar de mantenerlo, pero no te garantizo poder mantenerlo, mejor te lo saco, perdón, te puedo sacar y ponerte un implante. Para mí lo que quiere decir esa conclusión es eso, ya sabes. O sea, no te está diciendo, es mejor tener un implante o es mejor tener un diente en tanto en cuanto tal cosa. Para mí no es tanto eso, pa. Para mí es más como hablen con sus pacientes y sepan ustedes también cuándo poder decirlo. Porque si te fijas, una de las citas que ellos ponen es cómo hacer un pronóstico de Maguire y Nunn, que es la manera que utilizamos actualmente los periodoncistas para hacer pronósticos. Y la cita que ellos ponen es en la tercera parte, porque son una serie de 3 artículos en la tercera parte, donde dice el, eh, el verdadero resultado en relación con el pronóstico que yo hice. Bueno, yo creo que esos artículos los podemos también discutir si tenés Ya, tiempo. cuando vos querrás, Ah, bueno, aquí estamos entonces, ya lo vamos a programar, ¿qué dice la audiencia? Y ya está grabado, estás comprometido, comprometido, sí. Así que probemos hacer esa revisión en el próximo capítulo. cuando querrás. No sé si tenés algún otro comentario extra para el día de hoy. Yo creo que hemos finalizado, pues, Creo rapidito esa igual, lectura. creo igual. Bueno, ha sido un gusto, hermano.
Al Y contrario. ya compartirme los artículos para que los vayamos revisando y programemos una Encan- sesión más. Encantado. Recuerden seguirnos por acá, hacer sus comentarios y preguntas. Por acá los vamos a estar comentando y nos vemos en el próximo episodio de Dentíficamente Hablando. Bye. Bye.